¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su podcast Rebelión. Continuamos con el devocional. Hoy es 7 de enero. Vamos bien. La verdad es un reto importante, pero vamos a darlo todo, ¿va? Entreguémoslo todo. Hoy nos toca Lucas 8, 26, 56, Génesis 13, 14 y Salmo 7. Vamos a darle. Ok, lo vamos a leer juntos. Esto es lo que mejor ha funcionado. Ok, entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que, por mucho tiempo, no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios había entrado en él, y le rogaban que no le ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Ándale. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Sanado también es salvado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en la barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Jairo. Bueno, antes de saltar con Jairo, esta es una historia muy conocida. Hay varias cosas confusas, como la razón por la cual los demonios piden irse a un hato de cerdos o a una manada de cerdos. Otra cosa confusa es por qué Jesús lo permite, qué está buscando, cuál es la intención de decirles que sí vayan a los cerdos, pero bueno, al final lo permite y el hombre es liberado. Es la primera vez que vemos un endemoniado que se autodenomina legión, porque hay muchos endemoniados. Por eso es un versículo tan importante, o una parte tan importante de la Biblia, porque contiene muchos elementos que nos permiten entender cosas sobrenaturales que en la realidad no tenemos pues ningún manual, ¿no? Digo, tampoco nos permiten entenderlo a plenitud, simplemente nos permiten proyectar un poco de luz hacia ese tipo de cosas que la verdad están un poco ocultas, confusas, no muy claras. Tampoco se nos ha llamado a tener completo entendimiento de eso, sinceramente. Dios nos ha llamado a entender la gracia, a entender su amor, a entenderlo a Él mismo. Pero hay cosas con completa honestidad a las cuales no nos ha llamado a entender, como es el mundo de los demonios, el oscurantismo y cómo funciona todo eso. Pero bueno, podemos ver que Jesús tiene potestad sobre
muchos demonios. Entonces, si nosotros fuéramos discípulos, ya habríamos visto cómo las enfermedades se someten a Jesús, cómo el agua, el mar y el viento se someten a Jesús. Ya podríamos haber visto cómo la muerte se somete a Jesús. Ya podemos haber visto cómo la parálisis se somete a Jesús. Y muchas cosas se rinden ante la autoridad de Jesús. Y esta es una parte súper importante porque el mundo sobrenatural también se rinde ante Jesús. Y vemos cómo hay un corazón noble del hombre de querer seguir a Jesús, y también vemos que Jesús le dice, no es necesario, ve y haz trabajo en tu tierra. ¿Qué significa? Que la labor o la tarea de seguir a Jesús como lo siguieron sus apóstoles no necesariamente estaba encomendada para todos. Eso nos permite ver que dentro del reino existen diferentes labores y ninguna es más ni menos que la otra, solo son diferentes. A uno les toca alcanzar a personas de una manera y a otras alcanzar de otra. Ok. Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Algo que podemos considerar aquí. Jesús dice que volvió. La realidad es que Jesús, si se fue y lo que hizo prácticamente fue ir por el Gadareno, podemos pensar que Dios le conocía. Dios sabía su condición y específicamente fue por él. Quizá Jesús sabía que siquiera las personas del lugar ni siquiera lo recibirían, pero él iba a rescatar la situación de ese gadareno o de ese hombre endemoniado. Entonces, es un ejemplo. Dios, al parecer en varias ocasiones, o Jesús en varias ocasiones, fue intencionalmente a ciertos lugares solo para encontrarse con ciertas personas. ¿Sabes? Ok. Luego, un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Ahora, ¿qué es un oficial? Un principal de la sinagoga, o sea, persona con influencia religiosa. Ya sabemos que Jesús no se lleva muy bien con las personas religiosas de la época. Pero, sin embargo, cuando hay necesidad, no importa que no seamos amigos, tú has demostrado muchos milagros y hacer cosas extraordinarias. Entonces, aunque tú y yo no tengamos los mismos ideales y el mismo pensamiento, de todos modos te voy a ir a buscar. Eso es muy común cuando hay personas que están en situaciones difíciles de enfermedad o de una situación muy crítica económica o lo que tú gustes y mandes, y después de que van y buscan absolutamente todo porque no creían que Jesús o Dios pudiera hacer algo en sus vidas, lo van a buscar hasta el final. A veces siquiera sin intentar conocerle o sin querer haber tenido una relación con Dios, lo buscan. Y yo sé de historias donde las personas, por haberse dado la oportunidad de acercarse a Jesús, su vida es transformada. Y eso incluso cuando el milagro que solicitaron no fue cumplido. Hay ocasiones donde Dios los bendice con la solicitud con la que llegan a buscarlo, pero hay veces donde no, y aún así la vida es transformada. Pero bueno, dice que la gente lo apretaba y no lo dejaba pasar. Hasta donde sabemos, como que accedió a ir a ver a su hija y va en camino. De repente pasa esto. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía,
Sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Así como, pues todo el mundo te está tocando, por donde pasas. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué importante, ¿no? Qué impresionante. Aquí, ¿qué podemos ver? Ok, había gastado en todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, esta mujer. ¿Qué nos dice esto? Personas que en muchas ocasiones, pues sí, lo natural es confiar en la medicina, está bien, lo natural es confiar en los médicos, pero aún así hay ocasiones donde ni la medicina puede sacarnos de cierta enfermedad. Y como platicábamos hace rato, hay gente que después de que lo intenta todo, escucha que Jesús puede salvar su vida o transformar su vida y lo buscan. Y como en este caso, hay una transformación de su salud. Pero algo se me hace bien interesante. La mujer tiene que ir sin que nadie pudiera curarla. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Les voy a decir algo. Esta mujer probablemente venía de lejos o no muy cerca. Como sea, de donde viniera, tenía que luchar con una multitud, con todo y su enfermedad, para poder llegar a Jesús. Ella fijó en su cabeza: si toco su manto, seré sana. Si toco su manto, seré sana. Ya había pasado en otras circunstancias donde las multitudes tocaban a Jesús y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces dijo: a alguien le pasó, probablemente alguien me contó que a él le pasó, a mí me puede pasar. Entonces, igual que en la vida normal que hoy tenemos, cuando un cristiano le cuenta a alguien que Dios transformó su vida y esa persona dice: si pudiera transformarme a mí, me rendiría a Jesús. Y bueno, yo les digo, si ustedes dedican el suficiente tiempo para conocer a Dios y conocer a Jesús, les garantizo que va a haber una transformación. No necesariamente se van a cumplir todas sus peticiones, pero que su vida se va a transformar, eso es un hecho. Luego, Jesús pregunta quién le ha tocado. Obviamente todo el mundo lo estaba tocando, pero dice que fue un toque especial porque él percibió que, aquí dice poder, pero no sé, me di cuenta que había salido poder de mí, dice Jesús. Pero, pues no sé, un milagro. No sé si el poder emana de Jesús como si fuera un sol o como si fuera no sé, un elemento que irradia y cuando las personas lo tocan solo fluye como la electricidad. Como un centro de carga donde la gente se conecta a él y fluye. Ahora, esto es muy interesante. Muchas personas lo estaban tocando. Entonces no es lo mismo tocar a Jesús con fe y sin fe. Eso también es importante. Tanto que le dijo él al final: hija, tu fe te ha sanado o salvado, vete en paz. Aún así pudiéramos estar junto al mismísimo Jesús, pero la forma en la que tenemos que acercarnos a él y tocar figurativamente su vida es con fe de que él puede transformar nuestras vidas y de que él puede cambiar nuestra enfermedad en salud y nuestra muerte en vida.
Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. No me imagino la angustia de Jairo mientras Jesús estaba con lo de la mujer, así como: vámonos, mi hija está a punto de morirse. Porque la realidad es que llegó de último minuto. O sea, no sé si fue el orgullo, si fue la necesidad, no sé, pero la verdad Jesús fue su último intento, su último recurso. ¿Por qué? No lo sé. Quizá debió haber sido uno de los primeros recursos y las cosas hubieran sido diferentes. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Súper importante. No temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, probablemente para mantener una atmósfera de fe. Y el padre y la madre de la muchacha. Todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Qué feo, ¿no? Se estaban burlando de Jesús. Sí entiendo, porque Jesús dijo algo como que carecía de sentido. Pero lo que dice Jesús siempre tiene sentido. Quizá los que no lo entendemos somos nosotros. Pero Jesús jamás dice algo sin sentido. Entonces, muy malamente se burlaron de él. Y por eso yo creo que no permitió que nadie más viera, ni nadie más entrara. Jesús, como un caballero, pasa y le dice: pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu. Eso significa que sí estaba muerta, y se levantó al instante. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Wow. Wow. Miren, Jesús mandó que le dieran de comer. O sea, estaba débil, pero viva. ¿Qué quiere permitirnos esto? Que para que quizá nuestros cuerpos estén en total salud, es necesario los cuidados físicos y los cuidados espirituales. Porque Jesús pudo haber dicho: no se preocupen, ya le llené el estómago de comida como para 3 días. No, dijo: denle de comer, cuídenla. ¿Verdad? Ok. Génesis 13. Regreso de Abraham a Canaán. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y anduvo en sus jornadas del Negev hasta Belén, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Abraham anda dando vueltas y invocando ya a Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenérselos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha; si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes.
Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Aquí hay dos cosas. Uno, Dios le dijo que saliera de la casa de su parentela y que abandonara a su familia, y Abraham se llevó a su sobrino Lot. Según yo soy su sobrino. Y bueno, evidentemente, pues creo que no completamente hizo caso a Dios y al final hubo inconvenientes. Siempre que no le hacemos caso a Dios completamente, siempre hay inconvenientes, aunque obedezcamos de manera parcial. La otra cosa que he escuchado que algunos predicadores dicen es que cuando Abraham le pone ambos caminos a Lot, que él escoja la tierra que quiere utilizar, Lot evalúa con sus ojos. Aquí dice: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot evaluó con su vista, probablemente sin darse cuenta hacia dónde apuntaba su camino. Todos sabemos hacia dónde se apuntaba su camino. El lugar hacia donde decidió irse Lot terminaba en Sodoma y en Gomorra. Lugar que no aportaba ninguna buena educación moral, ni tampoco, y que al final terminaría siendo destruida. Pero seguimos. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ya ven? Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Eran malos y pecadores en gran manera. O sea, no solo eran pecadores estándar, sino en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, aquí cabe ver que pese a que visualmente es probable que la tierra de Canaán no era tan fructífera como lo era el Jordán, el valle del Jordán que escogió Lot, pero a donde Dios quería llevar a Abraham verdaderamente era a Canaán y no al valle del Jordán. Entonces, cuando uno decide ir en el rumbo de Dios, aunque no se vea tan fructífero, pero uno está obedeciendo, la historia siempre termina favoreciendo al que obedece, y la persona que se guía por sus ojos normalmente no termina bien. Ok. Y el Señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Ándale. O sea, siguió haciendo una especie de comunión, como de pactos, como de adoración. Y Dios le dijo: ya ahora sí que se fue tu primo Lot, ya que nos quitamos a la chusma, por así decirlo, a lo mejor ni siquiera significa eso. Ahora sí te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Ya que por fin obedeces, o ya que por fin se cumplen las condiciones que pedí que sucedieran para que yo pudiera hablar contigo. Ahí está. Obedecer parcialmente a Dios tampoco es buena idea. Solo para que lo sepan. Es mejor que desobedecerlo y ser malo y pecador, pero es mucho mejor obedecerlo completamente, porque podríamos retrasar alguna especie de bendición o procesos o cosas en las que Dios quiere que nosotros trabajemos o nos vaya bien. La guerra de los reyes.
estamos en Génesis 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a En Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Demasiados nombres difíciles. Entonces el rey de Sodoma, como el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y le presentaron batalla en el monte de Sidim, es decir, Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y del de Gomorra al huir cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Hubo una bronca, ¿no? Una batalla. Y al final perdieron los Sodoma y Gomorra, y de paso se llevaron a Lot, porque era un hombre muy adinerado, o sea, era un hombre importante, ¿no? Entonces cuando hay motines de guerra, pues se llevan a la gente importante, no se llevan a los achichincles. Ok, aquí viene lo padre de esta historia. Abraham libera a Lot. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino, ya ves si es su sobrino, había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti todos los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Ándale. No tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato,
ni ninguna cosa suya para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Aquí hay una curiosidad muy interesante, porque esta parte es utilizada muy comúnmente para hablar sobre diezmos. Abraham fue bendecido por el rey de Salem, quien era sacerdote de Dios, y Salem lo bendijo a Abraham, le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Aparentemente, Abraham le da el diezmo de todo como un agradecimiento por recibir su bendición. Creo que es la primera vez en la Biblia que se habla sobre diezmo. El 10% de tu botín se lo entrego a Dios. O el 10% de sus ganancias, o el 10% no sé de qué, pero algo del 10%. A ver si no dice aquí. De los bienes que recobró. Ok. Bueno, no voy a decir nada, solo vamos a explicar los hechos. Vamos con el Salmo 7. Plegaria del justo perseguido. Ok. No sé qué onda con eso de Sigaión de David que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. No la sé, la verdad, pero se los investigo. Oh Señor Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todo el que me persigue y líbrame, no sea que alguno desgarre mi vida como león, si me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persigue y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y que eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios, y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Bueno, pues es un salmo donde David le dice a Dios que él ha sido un buen tipo, que él no ha hecho malo contra nadie. Sin embargo, al parecer hay muchos ataques hacia la vida de David, y le dice: Dios, tú eres un Dios que ama la justicia, que estás en contra de los malos. Bueno, básicamente es lo que dice: estás en contra de los malos, y que siempre vas a ejecutar justicia de alguna manera, es lo que está diciendo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, y él se pone en la posición de los rectos de corazón. Entonces es una oración de reafirmación de confianza en Dios, del carácter de Dios para con los malos y del buen carácter de Dios para con sus hijos, para con los rectos de corazón. Una afirmación de David, y bueno, una afirmación también hacia lo que
lo que puede esperar de Dios hacia la gente de mal corazón. Pues ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos viendo mañana. Un abrazo para todos. Chao.